Me llamo Elena. Tengo 45 años y la mayor parte de mi vida la he pasado trabajando para que en mi casa no falte lo básico. No soy una persona de muchas palabras, ni de andar contando mis intimidades a gente que no conozco. Pero acepté venir a este lugar porque sentía que ya no podía más. Y bueno, una conocida me habló de esta reunión. Me dijo que no era como las terapias del gobierno, donde te llenan de papeles o donde un psicólogo joven te mira como si fueras un bicho raro. Me dijo que esto era diferente, que solo se trataba de hablar y de escuchar a otras mujeres que han pasado por cosas pesadas. La cita fue en un terreno a las afueras, un lugar bastante retirado donde ya no llega el ruido de la ciudad y donde la oscuridad se siente de verdad. Y bien, llegué cuando el sol ya se había metido por completo. Tuve que caminar un buen tramo por un camino de tierra que estaba lleno de piedras sueltas y de hoyos. Confieso que me dio miedo. Una mujer sola en medio de la nada siempre tiene motivos para desconfiar. Pero, a lo lejos, vi el resplandor de una fogata y eso me dio un poco de seguridad. Al acercarme al punto de reunión, vi que no había ninguna construcción, ni siquiera un techo de lámina. Solo era un pedazo de terreno limpio, con un círculo de piedras en medio, donde los troncos ya estaban ardiendo. Y allí estaban sentadas otras 3 mujeres. Nos saludamos con la cabeza de forma breve, y cada una buscó un tronco viejo donde acomodarse. Pero saben, no había nadie que dirigiera la sesión, ni especialistas ni cámaras. Éramos solo nosotras 4, el fuego y la sombra de los matorrales que nos rodeaban. Al principio, el ambiente fue tan denso como yo me imaginaba. Estábamos todas un poco nerviosas y, como suele pasar cuando no sabes qué hacer, empezamos a platicar de cosas sin importancia. Una de las mujeres, que se presentó como Marta, sacó un termo grande de color azul y nos repartió café en unos vasitos de plástico que traía en una bolsa. Y ese detalle nos ayudó mucho a romper el hielo. El café estaba bien caliente y tenía mucho azúcar, lo cual se agradecía, porque el frío de la noche ya empezaba a calar en los huesos. De esa manera empezamos a bromear sobre lo extraño que resultaba estar ahí sentadas en medio de la nada, quemando leña como si estuviéramos en un campamento de niñas. Si mi marido supiera que estoy aquí sentada en la tierra, pensaría que me volví loca, dijo una de ellas, y todas soltamos una risita que nos sirvió para soltar un poco de la carga que traíamos. Y bien, hablamos del camino, de lo difícil que fue encontrar el lugar y de lo tranquilo que se sentía estar lejos de los gritos de los hijos o de las exigencias del trabajo. Y por unos 20 minutos, la reunión pareció una charla informal, casi cómoda. Compartimos anécdotas cortas sobre el frío y sobre cómo el humo de la fogata se nos venía a la cara cada vez que cambiaba el viento. Y no sé, fue un momento para sentirnos acompañadas, para entender que, aunque no nos conociéramos, todas estábamos buscando lo mismo, un respiro. Pero esa ligereza se acabó de golpe, cuando alguien sugirió que ya era momento de empezar con los testimonios. No fue una orden autoritaria, pero fue suficiente para que las risas se apagaran de un solo golpe. El silencio se volvió muy largo, de esos que te hacen sentir los latidos del corazón en los oídos. El fuego pasó a ser lo único que se movía y lo único que hacía ruido. Nos quedamos mirando las brasas, cada una encerrada en sus propios recuerdos, esperando a ver quién tenía el valor de ser la primera en hablar. Y bien, la primera en romper ese silencio fue Solimar Reyes, un nombre que obviamente yo inventé para no delatarla. Era la más joven de todas, apenas tiene 20 años. Se acomodó el cabello detrás de las orejas, apretó sus manos sobre las rodillas y, con una voz que empezó bajita, pero que se fue haciendo muy firme,
tomó la palabra. Y esto fue lo que nos contó. Hola, yo decidí venir porque necesito decir esto frente a alguien que no me juzgue. Lo que yo viví empezó en la escuela, cuando tenía apenas 13 años. Yo era una niña muy callada. Siempre trataba de pasar desapercibida y de sacar buenas notas para no darle problemas a mi mamá, que trabajaba todo el día. Pero parece que eso le molestaba a los demás. Al principio, eran cosas pequeñas. Me ponían apodos, se burlaban de mi ropa o de que ya no salía a fiestas. Pero la cosa se volvió violenta muy rápido. Recuerdo perfectamente un martes. Estaba saliendo de la clase de gimnasia y 3 compañeras de mi salón me acorralaron en los baños. No me dijeron nada, solo se me quedaron viendo con odio. Y una de ellas me agarró del pelo con tanta fuerza que sentí que se me iba a arrancar el cuero cabelludo y me estampó la cara contra los lavabos de cemento. Sentí el golpe seco en la nariz y el sabor metálico de la sangre llenándome la boca. Me tiraron al piso y empezaron a patearme las costillas y las piernas mientras se reían. Me decían que yo no era nadie, que era una estúpida por creerme mejor que ellas solo porque estudiaba. Yo me hice bolita en el suelo, protegiéndome la cabeza con los brazos, esperando a que se cansaran de pegarme. Cuando se fueron, me quedé tirada ahí un buen rato, mirando el agua sucia del piso y tratando de entender qué había hecho yo para merecer tanto odio. Tuve que limpiarme la cara como pude y ponerme el suéter para que no se me vieran los raspones. Lo más difícil no eran los golpes, sino tener que volver al día siguiente y verles las caras como si nada hubiera pasado. Pues el acoso se volvió algo de todos los días. En el recreo, me quitaban la mochila y tiraban mis libros al bote de la basura o los llenaban de lodo. Una vez, un grupo de muchachos se unió a las burlas. Me rodearon en el patio trasero de la escuela, me obligaron a arrodillarme y me vaciaron una bolsa llena de desperdicios de comida encima mientras me grababan con sus celulares. Yo escuchaba las carcajadas de todos los que estaban alrededor y veía cómo levantaban sus teléfonos para que la humillación quedara grabada. Nadie se acercó a ayudarme. Los maestros pasaban por ahí y muchas veces interrumpían, pero no pasaba a mayores. Nunca había castigos suficientes para que me dejaran en paz y nadie hacía realmente nada por mí. Creo que era más fácil ignorar lo que me pasaba que enfrentarse a los alumnos que venían de familias con dinero. Llegaba a mi casa con el uniforme roto y moretones en los brazos. Mi mamá me preguntaba qué me había pasado y yo le mentía. Le decía que me había tropezado o que me había atorado con una cerca de alambre. Me daba una vergüenza horrible decirle que en la escuela me trataban como un animal. Y por las noches no podía dormir porque el acoso seguía en el teléfono. Me llegaban mensajes de números desconocidos con las fotos que me habían tomado, burlándose de mi cara llena de comida o de cuando me pegaron en el baño. Los mensajes decían que me matara, que a nadie le importaba si yo vivía o moría. Sentía una opresión en el pecho que me despertaba a las 3 de la mañana con ganas de vomitar. Pensé muchas veces en dejar de ir, en escaparme de la casa o en hacer algo definitivo para que el dolor se detuviera, porque sentía que mi vida ya no tenía ningún valor. Pero un día, después de que me pegaran chicle en el pelo y me cortaran un mechón con unas tijeras frente a todo el salón, mientras el maestro escribía en el pizarrón, algo dentro de mí cambió. Ya no sentí ganas de llorar. Sentí un frío muy duro en el estómago, una rabia que me quitó el miedo de un solo golpe. Me di cuenta de que esas personas se alimentaban de mi silencio y de ver cómo yo agachaba la cabeza y temblaba cada vez que pasaban junto a mí. Entonces, decidí que ya no iba a ser yo la que tuviera miedo.
Empecé a observar a cada uno de ellos. Me di cuenta de que el que lideraba todo, un muchacho llamado Rodrigo, siempre se iba solo, caminando por una vereda que cruza un terreno baldío para llegar a su casa. Estuve 2 semanas vigilándolo, midiendo cuánto tardaba en cruzar la zona donde no hay casas ni gente que pudiera oír nada. Y aprendí a esperar el momento justo. Una tarde, me puse una sudadera oscura con capucha y lo esperé escondida detrás de unos matorrales secos. Cuando lo vi pasar, no lo dudé ni un segundo. No hubo palabras de mi parte. Salí de mi escondite con un palo grueso de madera que había buscado días antes y le di un golpe seco en las corvas con toda mi fuerza. Cayó al suelo, gritando de dolor, y antes de que pudiera entender qué estaba pasando, me le subí encima y le puse una navaja pequeña que le había quitado a mi hermano contra la mejilla, muy cerca del ojo. No se la enterré, pero dejé que sintiera el filo frío cortándole un poquito de piel para que supiera que no estaba jugando. Le dije, con la voz más tranquila y fría que he tenido en mi vida, que si volvía a ponerme una mano encima, o si permitía que alguien más de su grupo me molestara, yo no iba a tener piedad la próxima vez. Le dije que sabía perfectamente a qué hora salía su hermana pequeña de la primaria y dónde vivían sus abuelos, y que no me importaba terminar en la cárcel con tal de verlo sufrir a él y a los suyos. El muchacho estaba llorando, temblando como un niño chiquito y pidiéndome por favor que no le hiciera nada. En ese momento, entendí que los acosadores son los seres más cobardes del mundo cuando les quitas el apoyo de su grupo y los enfrentas de verdad. Lo dejé ahí tirado, revolcándose en la tierra y llorando de la pura vergüenza. Y la verdad, amigas, al día siguiente en la escuela, Rodrigo no se atrevió a mirarme ni una sola vez. Sus amigos trataron de acercarse a mi lugar para hacerme una broma, pero él mismo los detuvo con una cara de terror que nunca voy a olvidar. Entonces, se corrió el rumor de que yo me había vuelto loca, o que andaba en cosas peligrosas, y eso fue lo mejor que me pudo pasar. El silencio volvió a mi vida, pero ya no era un silencio de humillación, sino de respeto basado en el miedo. Dejé de ser la víctima de la escuela y aprendí que, a veces, la única forma de que la gente te respete es demostrándoles que puedes ser mucho más peligrosa que ellos. No me arrepiento de lo que hice. Si tuviera que volver a hacerlo para defender mi dignidad y mi derecho a caminar sin miedo, lo haría 1000 veces más. Cuando Solimar terminó de hablar, nos quedamos todas en un silencio absoluto. Yo miré a esa muchacha de 20 años y sentí un nudo en la garganta que no me dejaba ni pasar saliva. La crudeza de ese relato nos había golpeado a todas. Y entendí que estábamos ahí para escuchar verdades que la mayoría de la gente prefiere ignorar. Solimar se quedó quieta, mirando las brasas, con una paz que daba escalofríos, esperando a que el círculo se moviera y la siguiente mujer tomara el valor de hablar. Y la iniciativa la tomó la mujer que estaba sentada frente a mí. Primero se acomodó el abrigo y luego levantó la vista. Se llama Daniela Montalvo y tiene unos 30 y tantos años. Se ve como una mujer que cuida mucho su apariencia, de esas que siempre tienen todo bajo control. Pero esa noche, sus ojos se veían muy cansados. Y esto fue lo que nos contó. Bueno, mi historia no tiene golpes físicos ni cicatrices que se puedan ver a simple vista. Yo pensaba que tenía una vida resuelta, una relación de esas que la gente llama estables. Llevaba 8 años con mi pareja, viviendo en una rutina que a mí me daba paz. Teníamos planes, una casa que estábamos terminando de pagar
y la confianza que se supone que uno construye con el tiempo. O eso era lo que yo creía. No hubo una escena de película. No encontré un labial en una camisa ni nada de eso. Lo mío fue un mensaje que se quedó abierto por descuido en la computadora de la casa. Y ahí fue donde se me derrumbó todo. No era una aventura de una noche o algo pasajero. Era una vida paralela que él llevaba sosteniendo casi 3 años. Tenía otra persona, otro departamento rentado y un círculo de amigos que lo ayudaban a mentirme. Y lo que más me dolió no fue saber que se acostaba con otra, sino darme cuenta de que yo era el hazmerreír de mucha gente. Sus amigos, sus primos, incluso algunos conocidos míos. Sabían que él me engañaba y me saludaban en las fiestas con una sonrisa, sabiendo perfectamente que yo vivía en una mentira. La humillación de ser la última en enterarse es algo que se te clava en el estómago y no te deja comer. Esa tarde, cuando cerré la computadora, sentí que me hervía la sangre, pero no grité. No le llamé para insultarlo, ni rompí nada en la casa. Me senté en el sillón de la sala y me quedé a oscuras pensando. Me di cuenta de que, si lo enfrentaba en ese momento, él iba a inventar 1000 excusas, me iba a pedir perdón y yo iba a terminar cediendo o peleando por migajas. Decidí que no iba a ser así y opté por no decir nada. Durante los siguientes 4 meses, me dediqué a ser la pareja perfecta, mientras, por debajo, iba moviendo mis fichas. Me volví una experta en observar. Revisaba sus estados de cuenta, sus horarios, sus llamadas, pero sin que él sospechara nada. Empecé a reunir pruebas, fotos, capturas de pantalla de los mensajes donde se burlaba de mí con su amante. Lo hacía con una frialdad que yo misma no sabía que tenía. Mi plan no era armar un escándalo en la calle. Eso era muy poco para lo que él me había hecho. Mi objetivo era quitarle lo que él más cuidaba en este mundo: su imagen de hombre exitoso y su control sobre todo. Él vivía de las apariencias, de que todos pensaran que era el mejor hijo, el mejor empleado y el mejor esposo. El día que decidí actuar fue el día de su cumpleaños. Habíamos organizado una cena con toda su familia y sus jefes del trabajo en un restaurante elegante. Él estaba feliz, brindando y dándose importancia. Yo había preparado un regalo especial. En lugar de reloj o una loción, puse un sobre en cada lugar de la mesa. Adentro no había tarjetas de felicitación, sino copias de sus estados de cuenta, donde se veía el dinero que les robaba a sus socios para pagarle el departamento a la otra, y fotos de él con la mujer en situaciones que no dejaban duda de nada. También incluí los mensajes donde él hablaba mal de su propio jefe. Y bueno, me levanté antes de que abrieran los sobres. Di las gracias por la cena y me fui sin mirar atrás. Para cuando él quiso reaccionar, ya todo su mundo estaba destruido. Perdió el empleo, su familia le dio la espalda por la vergüenza y los socios le pusieron una demanda por el dinero desviado. No hubo gritos de mi parte, ni llantos, solo fue una limpieza metódica de mi vida. Le quité la estabilidad que él usaba como escudo para engañarme y lo dejé solo con las consecuencias de sus propias mentiras. Y es que a veces, la mejor forma de defenderse no es con violencia, sino quitándole al otro el suelo que pisa. Cabe decir que todas nos sentimos sofocadas por el coraje. Ese perro se merecía eso y más, y todas coincidimos en lo mismo. Entonces, fue cuando ella habló de nuevo. Pero lo peor fue lo que hice con su amante, que no les había dicho, pero se trataba de mi prima Raquel. Ella era mi propia sangre, la persona que se sentaba a mi mesa en cada Navidad y que me abrazaba con fuerza
mientras ya estaba planeando cómo meterse en mi cama a mis espaldas. Cuando descubrí los videos de ellos dos en mi propia casa, burlándose de mi incapacidad para tener hijos y de cómo me veía en la cara de idiota, algo dentro de mí no solo se rompió, sino que se pudrió. Y bien, entendí que la justicia ordinaria no sirve para alguien que te traiciona desde la cuna. Raquel siempre fue una mujer que vivía de su vanidad, de esa piel que presumía como si fuera su mayor tesoro y de su capacidad para seducir. Así que decidí que mi castigo para ella no sería una cena de gritos, sino algo que la devorara desde adentro, algo que ella misma se aplicara con sus propias manos. Aproveché que ella venía seguido a mi casa a fingir que me ayudaba con las cosas del hogar y empecé a prepararle regalos de belleza, cremas y aceites corporales que yo misma mezclaba en el sótano. Le dije que eran productos importados, carísimos, que solo yo podía conseguir. En realidad, les añadí dosis calculadas de un compuesto químico industrial, un agente corrosivo que no quema el contacto inmediato, sino que se absorbe por los poros y se aloja en los tejidos profundos, causando una necrosis lenta y silenciosa. Se lo di mes tras mes, viendo con una satisfacción que me asustaba cómo ella se lo untaba en las piernas y en los brazos con total vanidad. Para cuando Raquel empezó a sentir los primeros dolores, ya no había vuelta atrás. No fue una herida que un médico pudiera limpiar o coser. Fue una muerte celular que empezó desde el hueso hacia afuera. Sus extremidades empezaron a oscurecerse, a ponerse de un tono morado oscuro, que luego se volvió negro y seco. Los doctores estaban desconcertados. No encontraban bacterias ni virus que explicaran esa gangrena seca que le iba devorando los dedos de los pies y luego las manos. Yo la visitaba en el hospital todos los días. Me ponía guantes de seda para sostenerle la mano, fingiendo que lloraba con ella mientras sentía el olor a carne muerta que ya emanaba de sus dedos. Disfruté ver cómo su belleza se caía a pedazos, literalmente. Le quité lo que ella más amaba en el mundo, su capacidad de ser deseada y su independencia. Terminó con las piernas apuntadas hacia arriba de la rodilla y las manos convertidas en muñones negros y rígidos. Ahora vive encerrada en un cuarto oscuro en la casa de sus padres, dependiendo de que alguien la cargue para ir al baño y de que alguien la limpie como a un bebé. Se ha convertido en un tronco humano que da asco mirar. Nadie sospechó de mí, porque fui la prima abnegada que estuvo ahí en cada cirugía, la que pagó parte de los gastos y la que le sostenía la cabeza cuando gritaba de dolor. Ella sabe perfectamente lo que hice. Lo ve en mis ojos cada vez que voy a visitarla solas, y le susurro al oído lo mucho que me alegra que siga viva para sufrir, pero no puede decir nada. ¿Quién le creería a una mujer que perdió el juicio junto con sus extremidades? La dejé enterrada en su propia piel marchita, condenada a mirarse al espejo y recordar cada segundo de su miserable vida, que con mi sangre y con mi hogar no se juega. Cuando Daniela terminó de añadir eso, el ambiente en el terreno ya era completamente distinto al del inicio de la reunión. Todas callamos, sintiendo ese frío que no se quita con la fogata. Ahora sí, estaba esperando mi momento para ser la que sigue, pero prefería escuchar a que las demás se desahogaran primero, porque después de lo de la prima, el aire se sentía eléctrico. Comunidad, muchísimas gracias por llegar al final de este relato, el relato del día de hoy. Próximamente estaré trayendo
las confesiones, las experiencias de las otras 2 mujeres que quedan por contarnos su historia. Así que estén pendientes porque lo estaré compartiendo por aquí. Y no te olvides de que si el relato te gustó, le des me gusta, le des hipear, lo compartas en tus redes sociales con tus amigos para que nuestros relatos sigan llegando a más gente. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, saludos y nos vemos el día de mañana en un próximo relato. Hasta luego.